Doble ánimo. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Vamos a ir dando las bases y luego entramos de lleno a las preguntas también. Si usted quiere hacer alguna pregunta del tema, lo vamos a ir coordinando para poder entender qué es el doble ánimo. Y a la vez también el peligro el cual se tiene cuando se tiene un doble ánimo, porque el doble ánimo no es bueno, destruye. Doble ánimo son como que nos colocamos como caretas, como que queremos avanzar, pero para agradar a los demás colocamos de que estamos bien, para agradar a la gente, para agradar a la sociedad. Aún ya saliendo de la casa ya cambiamos, ya tenemos una doble careta, porque salimos a la casa, tenemos que agradar al vecino, tenemos que agradar al almacén, tenemos que agradar al del taxi, tenemos que agradar a los compañeros de trabajo, y a veces no estamos bien, pero tenemos que agradarlo. Entonces a veces, no digo que vamos a andar amargados, no, pero es parte de que a veces hay cosas que nosotros, como no la hemos sanado, nuestro comportamiento pasan a ser de caretas. Y al final eso se va volviendo, cuando es cíclico, cuando es crónico, ya se vuelve al doble ánimo, el cual el tema que hoy vamos a profundizar. Porque el doble ánimo lo único que hace es que la persona no pueda avanzar, no pueda crecer. El doble ánimo hace que la persona no pueda tomar una iniciativa de un crecimiento en su vida espiritual, y eso lo hace retroceder. Cuando hablamos de doble ánimo, tenemos este texto de Proverbios 25-28 que se leyó anteriormente en la Valera. Pero aquí dice claramente el texto, la versión amplificada: como ciudad derribada y sin muro, dejándola desprotegida, es el hombre o la mujer que no tiene dominio propio sobre su espíritu. Entonces aquí este texto ya habla del dominio propio. Quien no tiene dominio propio es como una ciudad que está derribada, no tiene muro, está desprotegida, y eso significa que puede venir cualquiera y entrar. Ahí donde viene el ladrón y el enemigo especialista, porque vino a matar, robar y destruir. Entonces el doble ánimo da lugar a que el enemigo entre, porque la casa está desprotegida, no tiene muros, no tiene nada, sino que el enemigo entra porque hay un derecho legal. En la versión MSG dice: una persona sin dominio propio es como una casa con las puertas y ventanas derribadas. O sea, no hay una protección. Y mire qué importante esto, porque quizás no se toma mucho interés o no se ha enseñado bastante este tema, y solamente nosotros pensamos que solamente es un doble ánimo que va a pasar y nos olvidamos. Pero al mundo espiritual, como es jurídico, hay derechos legales, ese doble ánimo le puede perjudicar su llamado, le puede perjudicar su fruto, su don, su talento, hasta su responsabilidad. Porque cuando las personas son de doble ánimo, saben que tienen que estar cumpliendo una función, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les importa. Y si no les importa, porque están de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que lo vamos a ver también todos esos textos. Eso significa que es inconstante no solamente en un área, no solamente en el área espiritual, en todos sus caminos. Con una persona, con una pareja, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, con los que te rodea, es inconstante. O sea, no hay un crecimiento. Por eso es que todo le sale mal y no hay crecimiento. Las personas que viven con doble ánimo siempre viven en un constante caos con la familia, con el llamado, con el ministerio. Por eso es que no crecen espiritual, no crecen en lo social, no crecen en lo eclesiástico, en la iglesia, y al final eso se vuelve algo inconstante de la persona, que eso llevan a amarguras. Todas las emociones tienen memoria. El cerebro no es solamente el único que almacena memoria. El cuerpo y el cerebro tienen células con memoria. Todo el cuerpo, cada componente del cuerpo tiene células.
Y si hay célula, las células tienen memorias. Aún también los órganos, pulmón, corazón, riñones, todo tiene memoria. Y esto lo hemos visto en otras clases también que hemos dado a conocer cuando hablamos hace un poco de tiempo atrás sobre los implantes. Y ahí enseñé que en los testimonios que damos, que cuando a una persona le colocaban un corazón o un pulmón, las otras personas que recibían esos órganos actuaban de manera diferente, pensaban también diferente y hacían cosas que ellos no hacían, como una mujer que empezó a comer nuggets y a ella nunca le gustaban, empezó a comer chocolate y a ella tampoco le gustaban porque cuidaba su cuerpo. Y en más, hasta le empezó a agradar mucho la cerveza, lo que a ella tampoco le gustaba porque ella hacía ejercicio. Pero después de ese trasplante de pulmón que se le hizo, su vida cambió. Entonces ahí entramos como una pincelada solamente de ese tema, en que todo lo que tenemos en nuestras células, nuestro cuerpo, en las diferentes áreas, todo tiene células. Y si hay células, tiene memoria. Por eso los órganos de una persona implantados en otro, uno está dando la memoria de otra persona. Este es el tema sobre las emociones, sobre el área emocional, que es importante tener cuidado con esto. Santiago 4:8, aquí habla lo que hablaba anteriormente, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiaos las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí ya andamos más profundidad. Ya hablamos anteriormente de dominio propio. Y aquí hablamos sobre el doble ánimo. El doble ánimo, la palabra de griego pitsuchos, que significa dos veces. Es como que las personas tienen dos mentalidades. Tienen doble personalidad. Entonces, ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener en esta área del doble ánimo, porque el doble ánimo no solamente es un pensamiento, es una ejecución de situaciones. Con los vecinos, con la esposa, con los hijos, con lo que sea. Siempre van a andar las personas constantemente en doble pensamiento, por eso es dos veces. Dipsuchos, dos veces, o sea, dobles ánimos. De repente bien, de repente mal, de repente está en el cielo, de repente está en el inframundo. Es inconstante en todo su camino. Y esto va a afectar el área emocional. Se afecta el área emocional, va a afectar los químicos del cerebro, dopamina, serotonina, noradrenalina y todos los químicos que hay, que son muchos, lo va a afectar. Y los químicos tienen que ver mucho, porque de los químicos del cerebro, si bajan los químicos, entonces su estado de ánimo va a bajar. Ahora, si se eleva, va a andar acelerado, también le va a afectar. Entonces, siempre tiene que haber un dominio propio sobre las emociones, un dominio propio sobre los químicos del cerebro. Ya cuando está una emoción dañada, daña los químicos del cerebro y luego se va a ir al alma. ¿Qué hay en el alma? Las decisiones, lo asmático, los pensamientos, las emociones, todo lo que tenemos, todo eso nos puede afectar porque como el alma almática, pero si hay un alma de un ánimo bajo, eso le va a afectar en todo. Le afecta al cuerpo, le afecta su pensamiento. Por eso es que es importante entender que no solamente se trata de estar molesto y luego me reconcilio, o andar en doble pensamiento, en doble decisiones. Es más que eso, sino que se trata de que eso le va a afectar en todo. Le va a afectar su llamado, le va a afectar en su trabajo, le va a afectar en lo que hace con los familiares, porque eso afecta a todo. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. No solamente un camino en la iglesia o en la esposa, en todos sus caminos, donde vaya, siempre va a ser inconstante. Inconstante significa que no va a funcionar, no vas a caminar bien, no vas a poder reaccionar bien, porque tus emociones están dañadas. Y eso es peligroso también. Ahora, analicemos un poco las emociones.
¿Qué es una emoción? Es una secuencia de acciones biológicas, cual tenemos. Activa 63 neurotransmisores. Hemos hablado de algunos: serotonina, dopamina, noradrenalina. Son 63 neurotransmisores que tenemos en el cerebro, alrededor de 1.100 millones de neuronas, y estas activan algún neurotransmisor y ahí hace en cual se produzca una emoción. Las emociones están en el sistema límbico. Cuando tenemos una emoción dañada, va a afectar nuestro caminar, nuestras decisiones. Por eso que a veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos alguna emoción dañada. Entonces es importante sanarse de alguna herida o ministrarse según el área que se tenga. Analicemos qué es un sentimiento. El sentimiento es el resultado de acciones. Y aquí tenemos acciones generadas por las emociones. Las emociones son las que de los neurotransmisores, y de las emociones pasan a un sentimiento. Una emoción se convertirá en un sentimiento. Esas emociones se producen sentimientos. Por eso que al nosotros tener una emoción dañada, va a afectar todo lo que hagamos. Los sentimientos son las interpretaciones que están de los estados del cuerpo. Según la posición del cuerpo, según nuestra posición, según nuestra cara y todo lo demás, es porque eso es un estado de la interpretación del cuerpo. Todas esas interpretaciones del cuerpo son producto de una emoción. Cuando una persona está triste, el cuerpo figura la tristeza. O cuando uno está alegre, el cuerpo figura también la alegría. Porque las emociones son interpretadas a través del cuerpo, a través de los gestos, la mirada. Si hay una mirada triste, si hay una mirada pensativa, el cuerpo tiene, el hombre y la mujer tiene esa naturalidad de poder reaccionar, y según sus acciones de su rostro, sus facciones, se puede saber si está triste, si está alegre, si está contento, si está amargado, si está pensante. Todo eso lo refleja el cuerpo. Aquí viene uno de los detalles importantes: cuánto dura una emoción. Esa emoción tendría que durar 90 segundos. O sea, no tendría que pasar a más allá de 90 segundos. Pero muchas veces pasa eso, que esa emoción dura un día, 2 días, 3 días, un mes, años. Es porque se le dio importancia a eso. El enemigo siempre va a querer distraerlo en el área emocional para que ese enojo, lo que hace el enemigo es, te hace enojar y te recuerda ese enojo. ¿Para qué? Para que tú caigas en el estado de recordar, de memoria, de daño, y el cual no puede avanzar, no puede crecer, porque el enemigo te coloca el recuerdo. Recuerde que el enemigo trabaja de esa manera, en un área emocional. El enemigo hace venir esos recuerdos, esa mala situación, para que uno se enfoque en eso. Enfocándose en eso, pierde la libertad de poder reaccionar bien. El enemigo nos distrae. Las distracciones más importantes que hace el enemigo son las áreas emocionales. Nos coloca una emoción, nos distraemos, perdemos lo que queremos hacer, nos desenfocamos, y por eso es que no reaccionamos bien. Si solo duran 90 segundos, ¿por qué la persona entonces dura enojada todo el día? Y ahí aplica Proverbios 16:32. Voy a leer estas dos versiones. La versión amplificada dice: el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado. Y el que gobierna y controla su propio espíritu, que el que toma una ciudad. Miren qué interesante. El airarse, el que tarda en airarse, es mucho mejor. Por eso que hay cosas que nosotros tenemos que no airarnos. Y más honroso que el valiente soldado es el que gobierna y toma un dominio propio. Es mucho mejor tener un dominio propio que conquistar una ciudad.
Es mucho mejor tener un dominio propio que conquistar reinos. Eso es lo que quiere decir el Señor a través de esta palabra. Y miren lo que dice la versión MSG. La moderación es mejor que el músculo y el autocontrol mejor que el poder político. Entonces, en estos pasajes, que son diferentes, dos versiones, podemos entender cuán importante es saber que necesitamos una moderación. Tenemos que tener un control, un dominio propio de nuestras emociones. Emociones alteradas, ministerio alterado. Emociones alteradas, talento alterado. Emociones alteradas, don alterado. Porque va a afectar todo. Recuerde que el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando hablamos de doble ánimo, estamos hablando de un dominio que no se tiene. Efesios 4:26 también nos dice: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿puede enojarte? Sí. ¿Puede airarte? Claro que sí. Todos nos enojamos, todos nos airamos, pero no puede pasar a un grado mayor. Ahí está el problema. Porque el problema es cuando se hace una raíz. Todo espíritu que se haga una raíz, ahí hay un problema. La raíz, la amargura. Todos podemos amargarnos. Muere un familiar, nos amargamos, normal. Una mala noticia, nos amargamos, normal. Pero cuando pasa a ser una raíz, ahí hay un problema. Es lo mismo que aplica en este texto de Efesios 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hoy estamos viendo el tema del doble ánimo, que es importante sanar, que es importante no permitir que nosotros caigamos en una situación de manipulación emocional, porque eso es lo que hace el enemigo. La versión TPT dice de Efesios 4:26, pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Mire qué interesante. No dejen que la pasión de sus emociones, se fija que volvemos ahí a las emociones como aclara esta versión, los lleva al pecado. No dejen que la ira te controle, o sea, el combustible para que la venganza, y ni siquiera por un día. Mire qué importante ese texto, porque está hablando claramente que la pasión de la ira es una emoción, porque la ira es una emoción, pero cuando está descontrolada. No dejen que la ira te controle. ¿Podemos enojarnos? Sí. ¿Podemos amargarnos? Sí. Pero si nos descontrolamos, ahí ya la ira tomó el control. Y mire cómo dice esta versión, es el combustible. ¿Para qué? Para la venganza. Muchas personas se vengan. Y se vengan. En el mundo la gente por venganza mata. Pero también dentro de la iglesia tenemos asesinos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice la Escritura? Es un homicida. Mire qué importante esos textos. Porque siempre nos escandalizamos de lo que sucede en el mundo, que esa persona es asesino, que el otro hizo esto, que el otro infringió una ley, que el otro lo llaman preso, que el otro es asesino. Pero en la iglesia también hay asesinos. Hay asesinos de almas. El que no ama a su hermana, a su hermano, es un asesino. Entonces son cosas importantes que tenemos que cuidarnos y analizarla bien. Dice el verso 27, no le den al acusador calumniador, el diablo, que el Señor reprenda, la oportunidad de manipularlo. Ahí nos deja claramente ver en esta versión TPT que el enemigo actúa como el acusador. Continúa acusando. Acusador calumniador. Y es ahí donde dice, no le den al diablo. No le den la oportunidad de manipularlos. Cuando el enemigo va a manipular algo o algún espíritu, cuando nosotros permitimos y le escuchamos y hacemos que él nos diga algo en nuestra mente y nosotros empezamos a ejecutar un área que no tenemos que hacer. La emoción entonces frágil en manos de un espíritu inmundo. Eso irá a ser la siguiente etapa, que es el doble ánimo.
Por eso es que las emociones tenemos que cuidarlo, porque toda emoción frágil, toda emoción caída, la tomarán estos espíritus inmundos y al final irá a la siguiente etapa, que es el doble ánimo. Y aquí el doble ánimo, si eso es crónico, si eso es cíclico, lo puede llevar también a esquizofrenia, paranoia y demencia. Porque es un cambio de mentalidad, es un cambio de personalidad en la persona y se vuelve, porque está fragmentada su alma, atormentada, y siempre va a ser inestable en todo lo que haga. Entonces tenemos que cuidarnos con el doble ánimo, cuidarnos de no actuar de esa manera y pedir inmediatamente que el Señor nos ministre para que así no podamos tener ese ánimo. El espíritu, el alma y el cuerpo. Este es el ser tripartito. Y aquí con esto es importante entenderlo, porque de esto vamos a entender dónde realmente actúa y qué es lo que necesitamos sobre el dominio propio. Entonces somos seres nosotros tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. El espíritu siempre va a estar en la mente, el alma está en el corazón y el cuerpo parte del intestino, porque están sincronizados. Siempre el Señor habla de tres. Ayer hablamos de eso también. Todos tres. Y como tenemos espíritu, alma y cuerpo, tenemos mente, corazón e intestino. Entonces todo ataque que comienza en el cuerpo o en el alma, no solamente comienza ahí, sino que en el primer ser, que es espíritu. En este orden podemos canalizar bien la importancia de tener cuidado de no contaminación. Aplica 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, donde dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de temor, o de un espíritu de miedo. No nos da eso el Señor, sino que nos da 3 espíritus también: espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. El espíritu de poder radica en el espíritu, en la mente. Por eso que el Señor nos dio nuestra mente para declarar, nos dio autoridad para usar esa autoridad en nuestra mente, en nuestro espíritu, un poder, energía y diferentes tipos de poder, para con nuestra mente usar ese poder, autoridad. Lo segundo es el amor, que radica en el alma. En el alma se asientan las emociones. Y si se asientan las emociones, entonces el enemigo, si hay una herida, la puede manipular. Y tercero, el dominio propio. El dominio propio que tenemos nosotros que tener. Porque si no hay un dominio propio, vamos a hacer cosas incorrectas. Las imaginaciones, los pensamientos, todo lo que habla 2 de Corintios 10:5, según esta versión, NRPP, derribando las imaginaciones. En la Valera dice derribando argumentos. Y dice, y toda clase alta, toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo tenemos que sujetarlo. Esto nos ayuda mucho a poder saber que un espíritu entra, manipula con ideas, con pensamiento, con imaginaciones. Imaginación es la palabra logismo. De esa palabra griega logismo es el significado de razonamiento, pensamiento o mala decisión. Cuán interesante es poder pedir al Señor que nos fortalezca en estas áreas. Recuerde que las fantasías van a torcer una imaginación. Hay que cuidarse, que pensamos, que queremos, que tenemos, porque ellos manipulan esta área. La imaginación y pensamientos que tienen que ver con las imágenes. Y la imagen es la palabra dopaje. Esa es la palabra imagen. Dopaje. Y de la palabra dopaje viene la dopamina, que es un neurotransmisor en que si baja va a haber un problema emocional en una persona.
Yo creo que vamos a dejarlo ahí porque aquí hay mucho que hablar también sobre los 12 yugos de la mente, en que nosotros tenemos que pedirle al Señor que todos esos yugos sean quitados, porque el enemigo toma estos derechos legales para que así las personas no puedan avanzar, para que así las personas estén atadas a un mundo, a un yugo en la mente. Hay diferentes tipos de yugos que ahí tenemos cada uno, pero ya por tiempo hay mucho que hablar también. Entonces hay que cuidarnos de nuestros pensamientos. Hay que cuidarnos de las decisiones, hay que cuidar nuestras imágenes, hay que cuidarnos de lo que hablamos, de lo que pensamos, porque el enemigo toma esos tipos de argumentos en contra de nosotros, y ahí es donde se vuelven los dobles ánimos. Y recuerde también que las palabras del doble ánimo es todo esto. Todo eso es el doble ánimo. Una persona que tiene doble ánimo es porque es egoísta, es impaciente, pesimista, es desleal, arrogancia, manipulación. Todo eso actúa una persona de doble ánimo, en la vanidad, en la imprudencia, en la impuntualidad, en la soberbia, en el autoritarismo, en la irresponsabilidad, en el cinismo. Entonces aparentamos, nos colocamos como una careta, creyendo que estamos bien, pero al final solo es una careta que nos lleva a una destrucción. Y ahí coloca una fortaleza, lo que habla la escritura de 2 de Corintios 10:5, derribando todo argumento que tenga el enemigo. Y también las fortalezas que hay en la mente. Hay 45 tipos de fortaleza, el cual necesitamos sanar, quitarla, ministrarnos para que el enemigo no tome fortalezas en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. El Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, lo que hemos hablado anteriormente. Por eso es que una persona que es de doble ánimo siempre va a vivir con doble pensamiento, va a vivir con doble intención o con doble idea. No se sabe si creerle o no, porque se va perdiendo la credibilidad también, porque es inconstante, no se sabe si está jugando o está riéndose. Se ve que hay personas así que no se sabe si están serios o no, porque se acostumbraron siempre a andar con la burla, se acostumbraron siempre a andar con la risa, que todo lo toman para risa y al final no se les cree. Y no digo que no hay que andar sonriendo todo el tiempo, no, pero todo tiene un orden, o sea, tenemos que sujetar nuestras emociones, pero hay personas que no se sabe realmente si está diciendo la verdad o no. Y sucede eso, porque es una careta que se colocan las personas. Las caretas que se disfrazan. ¿Qué disfrazan? Una emoción caída. Disfrazan una emoción, algo que le hace daño, pero ellos disfrazan lo que están viviendo en sus comportamientos. Los griegos y los romanos fueron los primeros en usar las máscaras, pelucas, orejas, nariz falsa, para hacer obras de teatro. Ellos usaban las máscaras de aquellas épocas, y en esa máscara reflejaban algo que no era lo real, o sea, escondían el ser interior. Esa es la idea de las máscaras, esconder el ser interior, demostrarlo a través de una apariencia, pero por dentro no es lo mismo. En la psicología, las máscaras son un mecanismo de defensa que permite que las personas puedan ocultar su verdadera personalidad y lo adaptan conforme a las cosas buenas o falsas. Eso es lo que hace el enemigo. El doble ánimo engaña. El doble ánimo es peligroso, porque podemos estar bien, podemos hablar, conversar, pero de repente el enemigo toma derecho legal y al final es un caos. ¿Por qué? Y porque decía en la iglesia, por el doble ánimo. Porque las personas no son sanas, porque hay tanto cinismo, porque las personas no se dejan ministrar, porque hay tanta careta en la iglesia, porque las personas
no curan sus emociones, no sanan sus emociones, no tienen un dominio propio y en todo lo que haga siempre serán inconstantes. Es un tema. Y esa careta tenemos que quitarla. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la menta de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibéis la condenación. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque corréis bajo el mar a hacer un pretérito, y una vez hecho esto, la hacéis 2 veces hasta el hijo del infierno que está en vosotros. Este texto no es muy profundo, porque aquí el Señor, a través de Mateo 23, 13, 14 y 15, nos dice 3 veces hipócritas, porque aparentamos ante los demás. Nos vestimos como los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro era un desastre. Así actúan las emociones. De Proverbios 11:3, a los justos les irá bien, mas persevera en la integridad. A los justos los guía su integridad, los falsos los destruye su hipocresía. Es lo que dice el texto de Proverbios 11, verso 3. Mire qué profundo este texto. Los falsos se destruye, lo destruye su hipocresía. Entonces, ¿cómo te presentas ante tu prójimo? Es la pregunta. ¿Cómo nos presentamos ante un líder, ante una persona, ante un pastor o ante un amigo? ¿Cómo nos presentamos? ¿Con una careta, aparentando que estamos bien, aunque quizás por dentro le tengamos odio o molestia a esa persona? Es todo un tema que tenemos que cuidarnos, porque así actúa el doble ánimo. Hay 2 clases de amigo, que es filial y hetairo. Ya estamos casi terminando. Filial es amigo fiel y siempre va ahí a estar porque es un amigo del alma. Como David y Jonathan eran amigos, filial. Pero tenemos el amigo hetairo. El hetairo es el traidor. Lo que menciona Mateo 26:50, la versión de las Américas. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que has venido a hacer, o lo que viniste a hacer. Ahí vemos en esta versión de las Américas, cuando Jesús le dice a Judas: amigo, haz lo que viniste a hacer. Lo que quiere decir es que el daño de lo que hizo Judas, de sus emociones manipuladas, lo llevó a la traición, que es la palabra tairo. El tairo es traición. Este es el tema. Y también en las bodas del Cordero, también, o en las bodas, dice claramente, y él dijo amigo, Mateo 22:12. ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Amigo, dice compañero. Amigo significa compañero de milicia, compañero de camino, compañero de batalla. ¿Cómo tuviste el hacer esto? Compañero de batalla. ¿Cómo tú hiciste esto si tú eras compañero? Pero se descuidó. Y los neurotransmisores del cerebro lo hemos visto, en cual tenemos que tener cuidado con todo esto. Vamos a dejar la clase aquí. Ahí tenemos los neurotransmisores, que ahí podemos nosotros entender cuán importante es cuidarnos, porque pueden venir diferentes tipos de estados de ánimo. Esos diferentes estados de ánimo tenemos que cuidarlos para que así el enemigo no pueda tomar los derechos en lo que nosotros podamos tener. Una situación no puede dejarnos con doble ánimo. Recuerde que la persona de doble ánimo va a ser siempre inconstante. Va a estar un tiempo bien, después va a estar un tiempo mal, y es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. Va a ser inconstante en el trabajo,
Va a ser inconstante con los compañeros, va a ser inconstante con los hijos, con la mamá, con el papá, va a ser inconstante con el vecino, va a ser inconstante en el ministerio. Hasta en el ministerio va a ser inconstante. ¿Qué significa inconstante? Va a estar y no va a estar. Va a llegar temprano o no va a llegar temprano. Va a estar ferviente y de repente no. De repente la vamos a ver full y de repente la vamos a ver por el suelo. Va a tener la gana de trabajar en el don, el talento, y de repente se va a desanimar. Es inconstante. Y eso es bíblico, no es que estemos profetizando, es bíblico. Es como que Dios dijo, cuídate de no tener doble ánimo porque eso te va a jugar en contra en todo tu llamado. En el ministerio, en el don, en todo lo que es el fruto, en todo. Por eso el hombre de doble ánimo es inconstante, no en un área, en todo. Entonces cuidémonos de no tener ese doble ánimo porque nos puede perjudicar y dañar nuestra vida espiritual. El doble ánimo.